Buenos días chicos, en la clase del día de hoy vamos a ver campos y los tipos de datos que vamos a colocar en los campos. Recuerden que un campo, recuerden que un campo es una pieza de información en la cual nosotros vamos a almacenar datos. Los campos mayormente se utilizan para poder ya luego, cuando vayamos avanzando en el curso, poder relacionar esos campos. Como en la clase pasada vimos, armamos dos campos que era el de amistades y el de familiares para realizar una agenda. En la clase del día de hoy vamos a armar una tabla en base a un servicio de vigilancia. Los tipos de datos que vimos la clase pasada fueron de autonumeración, texto corto y, y texto corto y número. El día de hoy vamos a ver nuevos campos y a la par vamos a ver sus propiedades, ya que cada campo, cada tipo de dato que nosotros escogemos va a tener sus propiedades. ¿Sí? Como les mencionaba, vamos a ver la base de datos que se llama vigilancia. Vamos a realizar esta base de datos. A ver, primero vamos a ingresar a Access, base de datos en blanco. Acá le colocamos un nombre que yo le voy a colocar, a ver, vigilancia. Voy a escoger que se guarde en escritorio. Quiero que se guarde en escritorio. Aceptar, crear. Ya tenía una vigilancia. Entonces le voy a colocar a vigilancia 2. Crear. Y listo. Ahí empezamos a cero. Recuerden que acá en Access hay dos tipos de vista. Tenemos la vista de datos y la vista de diseño. La primero que vamos a trabajar va a ser la vista de diseño para poder insertar los campos y ya luego insertar la información. Vista de diseño. Acá le coloco un nombre, acá le coloco un tipo de servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia que le voy a colocar va a ser el búho. Aceptar. Entonces acá es donde voy a ir colocando los campos según yo crea conveniente. Entonces el ID se puede quedar como autonumeración. Yo le voy a colocar acá el campo que se llame código y acá lo voy a dejar en texto corto. ¿Para qué hago esto? Para ir variando. Recuerden que cuando se quede en autonumeración significa que va a aparecer números del 1, 2, 3, 4, 5 sucesivamente según cuánta información se ingrese, pero yo lo voy a dejar en texto corto y a la par en el tamaño de campo lo voy a parametrar para que simplemente se puedan aceptar 5 dígitos nada más. Recuerden que la descripción es opcional, no es necesario, pero por ahora le pueden colocar acá como por ejemplo ingresar códigos que tengan 5 dígitos, por ejemplo, es una descripción. El siguiente campo que voy a agregar va a ser nombre, y el tipo de campo también lo voy a dejar en corto, con la diferencia que acá por defecto me dice que el tamaño de campo va a ser 255 dígitos. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar en 50. Apellido, también lo voy a trabajar con texto corto y también va a ser con 50 acá. El 255 es el tamaño máximo que puede tener un campo, claro, una información dentro del campo. El siguiente tipo de campo va a ser que le voy a agregar va a ser edad. Para edad sí ya voy a variar. Acá sí voy a usar el de tipo número con una ligera diferencia. De tipo número voy a utilizar el tamaño de campo simple, ya que el tamaño de campo cuando utilizamos números hay varios tipos. Tenemos byte, simple, doble, decimal. En este caso yo voy a usar el de tipo simple. Y a la par voy a colocarle una regla de validación. Recuerden que el valor predeterminado se borra. Y acá le voy a colocar una regla de validación. ¿Cuál va a ser esa regla de validación? La regla de validación en este caso va a ser... A ver un momento. Entonces en la regla de validación le voy a colocar de esta manera. Se requiere, por ejemplo, colocar números, en este caso serían números mayores a 25, representando 25 años, y menores de 40 años. Obviamente las reglas simplemente van a ser los conectores y los números. Resumiendo esto que yo he colocado acá, quedaría de esta manera. A ver, ahorita se lo muestro, voy a cambiar ya, quedaría de esta manera. Mayores a cuánto dijimos, 25, y menores a 40. Esa es la regla que yo voy a colocar en la parte de regla de validación. Entonces voy a ir acá, mayores
a 25 y menores de, ¿cuánto dijimos? 40. Esa va a ser la regla de validación. Opcionalmente podemos colocar un texto. Si es que se coloca un valor que no esté en este rango, le podemos colocar acá un valor, como por ejemplo, a ver, colocar un número correcto, por ejemplo, colocar un número correcto. Siguiente campo. El siguiente campo que voy a colocar va a ser el campo de talla. Acá estamos buscando para nuestra empresa personas que midan más de 1,70 m, por ejemplo. Acá voy a colocar algo opcional. Se busca personal que mida más de 1,70 centímetros. 1,70. Entonces, para colocar que se ingresen valores bajo esta sintaxis, bajo esta regla, vamos a colocar también en talla, tipo número, y acá en regla de validación voy a colocar eso que acabo de mencionar ahorita. Entonces estamos buscando acá en regla de validación mayores a 1,70. 1,70. Acá el valor predeterminado que venía a 0 lo borré. Acá viene un 0 por defecto. Bueno, ese 0 lo borramos. Y acá también lo mismo. De repente cuando se ingrese un valor como por ejemplo 1,6, 1,5, un número menor, acá podemos colocar que aparezca un mensaje. Por ejemplo, acá el mensaje podría ser ingresa un valor mayor a 1,70. 1,7. Siguiente campo. El campo peso. El campo de tipo peso también va a ser de tipo número. Y acá estamos buscando personas que pesen más de 80 kilos. Personas que pesen más de 80 kilos, ya que no estamos buscando personas tan enclenques, tan delgadas. Necesitamos que sean personas que pesen más de 80 kilos. Entonces, a ver, se busca personas que pesen más de 80 kilos. Ya listo. Entonces acá algo muy parecido. También en la regla de validación colocamos esa información. Mayor, ¿a cuánto dijimos? 80 kilos. Y acá también en el texto podemos colocar eso que acabo de mencionar. Ingresa o coloca un número. Coloca un número mayor a 80. Acá también podemos colocar mayor 80 o también 80 igual a 80 también. Los dos son válidos si es que queremos considerar el 80, ya que si lo dejamos mayor 80, o sea, va a ser a partir del 81, 82 y así sucesivamente. El tamaño del campo lo voy a dejar acá en simple. En campo en simple. Ahorita los tipos de campo por el momento les podría decir que la gran mayoría se parece. Este ya por un tema de conjuntos, un tema de sintaxis, pero por ahora les podría decir que lo estoy colocando para variar por el momento. Simplemente les podría decir que lo estoy colocando el tamaño de campo para variar simple, para que se vayan familiarizando con los tipos de campo. El siguiente va a ser el de tipo de selección, el que es de sí o no. Entonces acá le voy a colocar si es que esa persona ha tenido servicio militar. Entonces acá voy a colocar el ser militar. Ya. Entonces acá el tipo de campo lo voy a dejar acá en sí no. Las propiedades que tiene este campo va a ser que te van a ir por defecto la palabra no, que disculpen, te van a ir por defecto sin tachar ese. Acá va a aparecer, cuando nosotros cogemos el tipo de datos sí no, no va a aparecer una casilla. Y si lo dejamos por valor predeterminado no, significa que no va a venir tachado, no va a venir con un check. No va a venir con un check ese tipo de dato. Pero nosotros le podemos cambiar de repente por sí, ya depende de cada uno. Mira, para que lo vayan viendo va a estar de esta manera. Miren, va a estar así. Es para tachar sí o no. Bueno, eso significa sí y esto significa no. A eso se refiere el tipo de datos con ese tipo de opción. Bueno, acá me está
pidiendo que coloque acá. Dijimos que eran 5, ¿recuerdan? Acá colocar C001. Ya. Vista de datos, vista de diseño. Ya. Entonces, el siguiente campo que voy a colocar acá va a ser el estado civil. Estado civil, estado civil. El tipo de estado civil va a ser de tipo corto. Y acá en estado civil voy a colocar ingresa la letra S o la letra C, que representa soltero o casado. Si hubiera más, se colocarían más a través del conector O. Eso lo mismo también lo vamos a ver acá en el texto de validación. Texto de validación, qué tamaño del campo, si desean lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar así como está. Regla de validación, acá sí tiene que cambiar. El valor predeterminado lo voy a colocar, asumiendo que todos son solteros, lo voy a dejar como valor predeterminado eso, asumiendo. Y en texto de validación, en regla de validación lo voy a dejar de esta manera. El programa automáticamente le coloca las comillas S o C. Entonces le voy a colocar de esa manera, S o C. Repito, las comillas las agrega automáticamente la regla automática, los coloca automáticamente el programa, así que por ese lado no podría. Entonces acá le podemos colocar, a ver, esta solución, ingresa por favor los valores S o C, nada más. Entonces ahí solamente se va a poder ingresar esos dos valores, cualquiera, la letra S o la letra C. Y faltaría un campo más. Acá le vamos a colocar el campo foto. Acá lo voy a dejar. Acá vamos a ver un nuevo tipo. Es el de tipo de objeto. ¿Sí? Este es para ingresar una imagen. Ingresar una imagen. Eso significa objeto. Creo que es objeto embebido, o sea, objeto incrustado dentro de la aplicación. Esto va a servir, este campo va a servir cuando cuando vayamos avanzando y vayamos trabajando en lo que son los formularios. Para eso sirve este campo, para poder insertar ahí una imagen. Ahí se deja tal como está. Entonces acá ya tenemos prácticamente todos los campos que vamos a utilizar. Puedo pasar ahora sí a mi vista de hoja de datos. Sí. Y ya puedo ir completando la información. Como en este caso yo cambié acá por autonumeración, acá lo cambié por texto, entonces acá yo tengo que ingresar manualmente los tipos de código. Recuerden que yo lo parametré para 5, o sea no puedo agregar más números. A pesar que estoy escribiendo, no puedo agregar más información más que ese de ahí. 00001. Entonces acá diría C00, C002. Acá CC003, CC004. Y recuerdo que les pedí en la actividad 5 campos nada más, C005. Acá nombres, a ver, María, Juana, Carolina, a ver otro nombre, Cintia y Sandra. Apellidos, a ver acá podría colocar, a ver, Aguirre. Acá un apellido muy conocido, a ver, a ver, chorizo, me olvidó los apellidos, a ver, acá Obregón, por acá González, por acá de repente Pachas, por acá a ver, bueno, a ver el mío, a ver, Maguiña, me pido, a ver, el idioma, y ahora sí, Maguiña, a ver, edad, acá voy a colocarle 29, por acá voy a colocarle 26, ¿recuerdan qué edad dijimos? Mayores a 25, pero menores de 40. Bueno, o sea, si yo coloco un valor de repente 46, a ver, me va a aparecer eso, coloco un número correcto. Y si yo coloco a alguien menor, o sea, alguien de 20 años, lo mismo. Porque le colocamos que solamente se ingresan valores entre 25 y 40. Entonces acá lo voy a dejar acá, ¿cómo estaba? 29, 26. Tiene que ser un número valor mayor. A ver, 20.
26, ya está bien. De repente 27, acá 34. Talla, acá recuerdo lo de la talla, estamos buscando personas mayores de 1,70 m. O sea que si yo ingreso a alguien que mida menos, por ejemplo 1,5 m, en este caso lo está redondeando. A ver, 1,5 m. Ahora vamos a ver qué falló ahí. Ahora vamos a ver nuestra vista de diseño. Recuerdan en talla, a ver, vamos a ver. Ya, lo que sucede acá es que lo está redondeando, a ver. Entonces acá me faltó modificar. El tipo de campo lo voy a dejar acá en doble. Y además los decimales los voy a dejar que tenga dos decimales. Esa es la información que me faltó modificar. A ver, ahora sí, a ver, vista hoja de datos. Sí. A ver, ahora sí, a ver, voy a tratar de ingresar. A ver, 1.4, a ver si me deja 1.5. Ahora sí no me deja. Ingresa un valor mayor a 1.7. Correcto, ahora sí ya está bien. Entonces puedo ingresar 1.8 para adelante. Acá de repente a ver 1.9. Recuerden que esto también es bastante ensayo y error. Acá lo voy a dar, por ejemplo, 2 representa, significa 2 metros. Acá de repente 2.3, aunque es muy grande, 2.1. Y acá a ver 1.8. Peso, acá lo de los pesos, recuerden que estamos buscando personas mayores a 80 kilos. Entonces si yo ingreso de repente a ver 70, ¿me dejará ingresar? No, dice coloca un número mayor a 80. Ah, ya, entonces acá voy a colocarle a ver 81 kilos, a ver. 81, por acá a ver 82, acá 83. Ahorita con esto de la cuarentena todos tendemos a engordar. Yo también creo que he subido de peso. Acá le voy a colocar que sí he hecho servicio militar, sí he hecho, acá también sí he hecho, acá, a ver, acá no, a ver, ya no. Recuerden que acá le pedí que se quede por defecto con la letra S. Es por eso que me está apareciendo, cada vez que yo iba avanzando me aparecía por defecto la letra S. Puede decir la letra S o la C, pero a ver si yo le ingreso otra letra, por ejemplo la D, me dice ingresa por favor valores la letra S o la C. A eso se refería. Entonces acá yo lo voy a cambiar por de repente C, S, soltero, casado. Y acá en el campo de información. Este campo, como les digo, va a servir cuando ya hagamos formularios. Cuando ya creemos informes formularios, ya va a servir este tipo de campo. Por ahora este campo se queda de esa manera, se queda vacío. Por lo mismo que les acabo de mencionar. Y bueno, eso sería todo con respecto a la tabla de servicio militar. Lo importante acá, el fuerte no es en llenar la información, sino en los tipos de campo. En la información, cómo estamos manejando los tipos de datos, qué información estamos colocando, cómo estamos parametrando, ya que para esto de acá de repente hay que usar bastante criterio. Ahorita en manera de ejemplo voy a modificar este ejemplo de estado civil. Recuerden que yo le coloqué S o casado, pero ¿qué pasaría si yo quiero un campo más? Por ejemplo, ver ahorita que fuimos en YouTube, es complicado. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estoy en un campo más, a ver. Ya, entonces ahí tengo un nuevo campo. Y en mi vista de hoja de datos ya voy a poder ingresar ese tipo de información. A ver, voy a probar, a ver. Es complicado. Ya ves, ahora sí ya me dejó, porque agregué ese tipo de información la agregué como válida, ya se puede ingresar. Pero ¿qué pasa si de repente me equivoqué al escribir? Es complicados, por ejemplo, ya no me deja. O de repente me comí la S, he puesto E complicado también. O sea, tiene que ser tal cual se escribió en la regla de validación. Es complicado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Hasta luego, cuídense.